Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a una transmisión más de Teleclic. Este mediodía vamos a estar platicando con Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud, con quien vamos a platicar sobre estos temas que han estado surgiendo en los últimos días respecto de los medicamentos clonados, los medicamentos caducos. Pero bueno, el tema que también él ha traído desde hace mucho tiempo, incluso a su salida de la Secretaría de Salud, la corrupción que permea al interior de los servicios de salud de Veracruz. Para ello, yo, como cada programa que tenemos aquí en alcalorpolitico.com, les pido que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales de este medio de comunicación digital, a través de Twitter, a través de Facebook, para que nos pregunten acerca de este tema. Y yo le doy la más cordial bienvenida a Juan Antonio Nemi, un funcionario del gobierno de Javier Duarte, que bueno, pasó por varios puestos, pero uno de los más importantes, Toño, es en el que estuviste al frente de la Secretaría de Salud por más o menos un año, y en el que tu salida, bueno, fue realmente escandalosa, me permito decirlo así, porque bueno, tú hablabas de una serie de corruptelas al interior de la Secretaría. Se hizo muy evidente, Toño, este tema de los medicamentos clonados, particularmente de los medicamentos de quimioterapia en niños, a raíz de la declaración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, esto es un tema que tú ya venías denunciando, es un tema que el excontralor Iván López también aceptó en su momento, pero finalmente no pasó nada. Ayer, haciendo un recuento de todas las entrevistas que diste a medios locales, a medios nacionales, incluso a medios internacionales, hablabas de que se presentaron alrededor de 400 denuncias penales y administrativas al salir tú o en el inter pues, que estuviste en la Secretaría. Entonces, bueno, pues preguntarte qué ha pasado a lo largo o qué fue lo que tú descubriste, además de todo esto que ha estado saliendo a goteo durante todo este tiempo. Primero, gracias, Ángeles, por la oportunidad. Segundo, el caso al que te refieres de medicamentos para cáncer clonados fue en 2010, no fue con niños, fue con una paciente femenina, una mujer, a la cual por fortuna no le aplicaron el medicamento porque la gente del hospital se dio cuenta de que el medicamento se veía irregular y entonces lo enviaron al laboratorio. El laboratorio, que es Roche, lo analizó y dijo: este producto no es nuestro, no tiene principio activo. Este fenómeno ocurrió antes del sexenio del gobernador Duarte. Yo llego a la Secretaría en marzo de 2013, casi 4 años después de que esto hubiera ocurrido. Yo pedí el expediente y me dijeron que no, porque ya la Contraloría General tenía hecha una investigación y estaban por resolver si había responsabilidades penales o administrativas y si iban a denunciar a alguien o iban a aplicar sanciones de carácter administrativo. Hasta allí me quedé. Desde que yo fui secretario y director de CESBER, de marzo de 2013 a octubre de 2014, en que me cesaron, no tuvimos un solo caso de medicamentos adulterados. Yo te quiero recordar que la primera medida que tomamos llegando fue que Veracruz se sumara a la compra consolidada de medicamentos. Había quejas por desabasto, que fue la principal razón por la que me nombraron, no había medicamento suficiente, pero sobre todo había quejas por opacidad, por falta de transparencia y por corrupción en la compra de medicinas. Entonces, Veracruz fue el primer estado de la República en sumarse a la compra consolidada. ¿Esto qué quiere decir? Que dejamos de comprar medicamento, le pedíamos al gobierno federal el medicamento con base en nuestra lista de necesidades y ellos lo compraban. Esta medida significó un ahorro de alrededor de 28% de todo el presupuesto y se hizo la compra de medicina más grande en la historia de Veracruz, más de 800 millones de pesos. Entonces, solo se compraban los medicamentos de urgencia, aquellos que no había disponibles y que por alguna enfermedad en especial se necesitaban en ese momento. Fuimos tan cuidadosos que cuando vino aquella epidemia de influenza, tú te acordarás,
en el país se agotó el oseltamivir, el Tamiflu, y en cambio nosotros teníamos una reserva muy importante, tan importante que pudimos solidariamente mandar a Hidalgo y mandar a Tamaulipas de regalo mucho de ese antiviral. Cuando a mí me cesan, teníamos un nivel de abasto de 94% de medicamento y material de curación, lo cual era una cifra verdaderamente histórica. Incluso me acuerdo que me acusaban de que a la llegada de los que me sucedieron estaban repletos de medicamentos los almacenes. Pues sí, sí es cierto. Entre el 24 y el 26 de septiembre del año 2014 llegó la última tanda de medicamentos de la compra consolidada y a mí me corren, a mí me cesan el 2 de octubre. Pero además, te acordarás porque hubo un evento muy grande en la central de abastos, sí. Compramos trailers, camiones Torton, camionetas para la distribución de los medicamentos y lo estábamos haciendo con mucha eficacia. Entonces, en este tiempo no tuvimos problemas de calidad de los fármacos. ¿Qué cosa sí me consta? Lo de la compra de las pruebas falsas de VIH-Sida, que por supuesto denunciamos. ¿Qué cosa sí me consta? Lo de la compra de medicamentos por encima del precio oficial de cauces. Incluso en un alarde, pues yo no sé si de ingenuidad o de mucho cinismo, mi sucesor, el doctor Fernando Benítez Obeso, reconoció ante los diputados que estaban comprando medicamento por encima del costo oficial, lo dijo públicamente. Sí. Esa parte la tenemos claramente documentada. Me consta que compraron ambulancias entre 40 y 50% por arriba de su precio comercial. Muchas atrocidades, muchas de la dirigencia sindical, interrupciones de servicios de emergencia, de servicios médicos. Oye, a ver, pero en esta parte, si me permites, me voy a detener. ¿En cuál de todos? Tú has de la parte sindical. O sea, hay muchas atrocidades y yo te quiero preguntar, ¿cómo es que si la diputada, ahora diputada Luisa Ángela Soto, que es la dirigente sindical de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, dice que ella no puede ser responsable de esta compra de medicamentos o de algunas otras situaciones, porque esto corresponde a directivos y funcionarios de la Secretaría de Salud? ¿Tú por qué afirmas que ella o su personal habría autorizado compra de medicamentos, digamos, caducados o cometer algún otro tipo de ilícito? ¿Cómo lo señalaste a tu salida? Lo señalé, lo reitero, e invito públicamente a la señora diputada, con todo respeto, a que aquí, en el calor político, tengamos una charla, una conversación, un debate y expongamos nuestros puntos de vista por interés público, y yo voy a probar todo lo que digo de ella y de sus prácticas de corrupción, y ella podrá demostrar que no es cierto lo que estoy diciendo. Número 1, ella es miembro de la Junta de Gobierno de CESBER, lo cual a mí me parece un error catastrófico porque es juez y parte. Yo la vi gritar, yo la vi amenazar a mi antecesor, al doctor Pablo Anaya, amenazándolo con parar toda la Secretaría de Salud de Veracruz si le exigían a los trabajadores de su sindicato comprobar 300 millones de pesos de viáticos que no estaban comprobados. Al final, la Junta de Gobierno de ese momento acordó que no se comprobaran esos viáticos. Ella es responsable de eso. Ella aprobó los estados financieros de la gestión de Ricardo Sandoval en la primera y en la última, y por lo tanto es responsable de todas las irregularidades que se cometieron y aprobó las compras irregulares. Por supuesto que no puede eludir su responsabilidad, pero vamos a pensar que ella diga que siendo dirigente sindical esas partes no le tocan. Ok, ¿y qué me dice de las 3.800 plazas de base que de manera impune y prepotente le robó a los trabajadores estatales y por la fuerza se quedó con ellas e impidió que trabajadores estatales, por ejemplo del Hospital Nachón, que tienen 20 o 25 años, cobrando 70 pesos de salario, que no tienen vacaciones, que no tienen prestaciones de ningún tipo, que no tienen aguinaldo, si se quedaran sin sus plazas legítimas? ¿Qué me puede decir de los trabajadores a los que obligó con chantaje a abandonar sus sindicatos y pasarse con ella para darles plazas? ¿Qué me puede decir de los más de 400 trabajadores que porque le caen gordos o porque tienen miedo de que se les subleven, ella ordenó que fueran cesados?
y que los contribuyentes tuvieron que pagar indemnizaciones. Pero, ¿cómo administrativamente se puede cesar a un trabajador por una Porque orden ella de es la líder dueña, sindical? pero porque ella es la dueña, porque ella llega y grita, es grosera, es prepotente, es ofensiva, es Pues ella golpeadora. manda al jurídico, ella manda al administrativo. El primer día que llegamos le mentó la madre a mi director jurídico y a mí me amenazó. Y me pegó al escritorio y me dijo, aquí mando yo. Pero además, ¿qué me puede decir la señora de los 85 millones de pesos anuales que recibe de cuotas sindicales, de los que no le entrega cuentas a nadie? ¿Y qué me puede decir de las denuncias que tiene de la venta de plazas? ¿Y qué me puede decir de todos los trabajadores, como los hijos de Margarito, el dirigente de Córdoba, que con documentos profesionales falsos ejercen profesiones médicas para las que no estudiaron? ¿Y qué me puede decir de los 20 familiares del dirigente del hospital de Oluta, que son dueños del cuerpo de gobierno? O de la dirigente que se robó un cheque de oportunidades para pagar los 15 años, ¿no?, de su hija. Por supuesto que Ángela Soto es la jefa de la mafia y además con una gran complicidad, una enorme complicidad con Ricardo Sandoval. Y yo quiero que quede claro, no lo estoy diciendo ahorita, tengo 3 años diciéndolo y por eso me cesaron de la Secretaría. Oye, bueno, entonces, un solo medicamento se pretendió usar en una persona de los medicamentos oncológicos. Pero además antes del sexenio de Duarte. Pero de ahí para acá, a ver, son las empresas que están supuestamente ligadas, según el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al diputado Jorge Carballo. Se trata de la empresa Especialidades Médicas del Sureste, SADCB, o la empresa Oncofarma y Vedus Grupo Farmacéutico. Estas empresas de la familia Beceiro Delfín. ¿Esto a ti ya no te tocó? ¿Estas empresas ya no surtían medicamentos o todavía surtieron medicamentos durante tu gestión? Mira, yo no vi el expediente. No puedo afirmar que una u otra empresa se hiciera cargo de la venta de tal o cual fármaco, porque además Cesber tiene 1,200 y pico de proveedores. Hubiera sido imposible que yo memorizara todos. Lo que sí es seguro es que durante mi gestión, eso sin duda ninguna, una empresa de la familia Beceiro prestaba servicios de laboratorio, no de venta de medicamentos. Eso lo tengo muy presente, incluso en el Centro de Especialidades Médicas. ¿Cuándo se concesionaban los servicios? Hasta la fecha, la mayor parte de los servicios laboratoriales en los hospitales, no solamente de Cesber, de muchas instituciones públicas, son concesionados, porque esa fórmula no es mala. A ver, quiero decir una cosa, eran contratos que estaban vigentes, eran contratos que fueron firmados antes de que yo llegara, y lo que hicimos fue bajar muchísimo los precios, no solamente a estas empresas. En promedio, Ángeles, bajamos el costo de operación de Cesber 28%. Mira, te voy a hacer una ecuación muy sencillita. Cuando a mí me cesan de la Secretaría, la Secretaría de Finanzas y Planeación había retenido recursos para salud de más de 15,000 millones de pesos. Está documentado, está denunciado, lo dije públicamente. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que nos faltaban 15,000, casi 16,000 millones de pesos que no nos entregaron, a pesar de eso, el día que yo me voy, le dejo en caja a Benítez Obeso 3,311 millones de pesos. En realidad eran 3,313 por los intereses que generaron en 2 semanas estos dineros. Bueno, la mitad estaba en las cuentas del Seguro Popular y la mitad estaba en las cuentas de Cesber. Yo quiero saber qué le hizo Benítez Obeso a ese dinero, 3,311 millones de pesos, a pesar de todo el dinero que Finanzas se quedó. Toño, me voy a permitir dar lectura a algunos montón ya de preguntas de las personas que nos hacen llegar a través de vía Facebook y vía Twitter. Dice vía Facebook Citlali González, desgraciados todos. Vía Facebook comenta Alejandro Rubio García, ¿por qué fue perrito faldero con Duarte y voy a leerlo como está, y una mierda en la Secretaría de Salud? ¿Por qué le hizo eso a los niños con cáncer? Vía Facebook comenta Fer Cortés, me da risa que ahora no sabían de los malos manejos que hacen los gobiernos. Perdón. Sí. Yo presenté las denuncias. Sí. O sea, yo a los diputados al Congreso les dije lo que estaba pasando. Yo presenté 400 denuncias, yo no fui perrito faldero. Estos hechos de los niños con cáncer fueron 4 años antes de que yo llegara a la Secretaría y lo más importante,
yo no fui cómplice. La mejor prueba es que me cesaron. La mejor prueba es la campaña de linchamiento y de desprestigio que hicieron en mi contra. Oye, ¿y pero por qué anoche decías en un noticiero a nivel nacional que, bueno, te cesa Duarte, pero fue el que te pidió que actuaras con todo rigor para presentar las denuncias? A mí, suena medio incongruente, a mí, ¿no? cada vez que yo encontré una irregularidad, se lo presentaba en acuerdo al gobernador y me decía, procede. Cuando yo llegué y le dije, mira, aquí hay 3.200 millones de pesos de irregularidades, se enojó muchísimo y me dijo que denunciara yo. Yo estoy convencido de que en ese momento él tenía la convicción de limpiar, que quería hacer una administración honesta de los servicios de salud. Si después cambió de criterio, si después las presiones fueron mayores, es muy probable. A mí me queda claro que el sindicato apretó mucho a nivel nacional para que yo no siguiera avanzando en los procesos de limpia. Mira, por ejemplo, cuando se abre el hospital de Boca del Río, eran 400 plazas. Las queríamos someter a concurso, queríamos escoger a los mejores perfiles, queríamos escoger a gente que realmente tuviera las credenciales de médicos, de enfermeras. Y cuando veo el sindicato, la señora Soto ya tenía repartidos los contratos. Entonces, me da la impresión de que toqué demasiados intereses. Pero ni estoy tratando de lavarme la cara, ni esto es nuevo. Revisen un poquito de historia, métanse a Google, vean a las páginas Al Calor Político. Yo esto lo denuncié en todo momento y además enfrenté de una manera frontal a los responsables de estas atrocidades. La mejor prueba es lo que pasó. Muy bien, comenta vía Facebook Fer Cortés, me da risa que ahora no sabían de los malos manejos que hacen los gobiernos cuando era secretario de salud y visitaban hospitales como el de Río Blanco. Claro que sí sabíamos. Cuando lo visitaba, el hospital no tenía ni para una tienda casa, pero cuando llegaba no sé de dónde sacan material, hasta camas nuevas, zarapes, almohadas, colchas, y hasta regalaban uniformes de quirófano, despacharle pañales y batas para embarazadas, todo muy bien equipado. A ver. El hospital de Río Blanco tiene otro tipo de problemas. Y el más importante de todos es que la mafia y la delincuencia están metidas en ese hospital. Lo denuncié decenas de veces. No sé quién sea esta persona, pero que se acuerde que cuando yo fui al hospital siendo director del DIF, Fer Cortés. Bueno, me apedrearon, me mentaron la madre, me hicieron medio pancho en ese hospital. Y quiero decir, el hospital de Río Blanco tiene la mejor unidad de neonatología de todo el sureste de México, altamente resolutiva, y en la medida de lo posible lo apoyamos de forma, con los escasos recursos que había, de la mejor forma. Y además, el área de oncología pediátrica de Río Blanco funciona estupendamente. Los recursos son muy limitados. Le platico algo muy rápido. Se arreglaron todos los baños del hospital y en una noche, con ceguetas del hospital de Río Blanco al que se refiere, se robaron hasta las regaderas. Hasta las regaderas de los baños con ceguetas las cortaron. Se robaban los focos, se robaban... ahí hay un dirigente social, no me acuerdo ni cómo se llama, que le vende las cajas de muerto a los familiares de los pacientes, que secuestra los cadáveres. Benítez Obeso lo recibió en su oficina hace pocas semanas. Es un hospital muy sufrido porque recibe a pacientes de Zongolica. Lo apoyamos todo lo que pudimos. Muy bien. Toño, tengo que darle lectura a todas las personas que participan. Dice Saúl Cortés, Ángel Gutiérrez Ortiz, Duarte se merece la muerte por todo lo que hizo, no solo con decirlo siento es suficiente. Dice Diego León, nadie está hablando de, bueno, se contestan, entiendo que son como, es una charla la que me están pasando, no me están pasando preguntas específicas. Dice Roger Santiago, mi pregunta es cómo el secretario de Salud, al ser responsable de la dependencia, no está en la cárcel por permitir este tipo de anomalías. ¿Cuántas familias sufrieron por culpa de estos delincuentes? Y pregunta Gonzalo Vidal, ¿qué denuncias presentó exactamente? Presenté denuncias por la paralización de las actividades por parte de los dirigentes sindicales. Presenté denuncias por robo de medicamentos e instrumental quirúrgico. Presenté denuncias por uso de documentos falsos para acreditar profesiones. Presenté denuncias por abuso de autoridad, por incumplimiento de un deber legal, contra médicos que cobraban las fichas para dar las consultas. Presenté denuncias contra médicos que se negaron a atender a pacientes en estado crítico de urgencia. Presenté denuncias por violencia obstétrica. Presenté denuncias contra directores
y administradores de hospitales y jurisdicciones por desvío de recursos. Fueron más de 400. Presenté denuncias por ausentismo injustificado. Solamente los 3 dirigentes sindicales de Orizaba me cancelaron más de 40 cursos. En una ocasión en Coatzacoalcos, por órdenes de Ángela Soto, se canceló un curso para enfermeras que venían desde Uxpanapa. Se gastaron pues cerca de 30,000 pesos de viáticos, un camión especial las llevó, un viaje de 3 horas y media en camión, llegaron al hotel que estaba reservado para la capacitación y la señora Soto les impidió entrar porque no le habíamos pedido permiso al sindicato. A ver, les platico. En una ocasión, un chofer de la jurisdicción de Orizaba va a Zongolic a llevar a un grupo de personas en una camioneta pick-up, eran 3 pasajeros. De regreso, el angelito decide darle aventón a compañeros de trabajo en la camioneta pick-up y lo sube en la batea, violando el reglamento, violando el protocolo de operación de los vehículos, fuera de la jornada laboral. Estaba lloviendo, agarró una curva a 90 kilómetros por hora, se volteó, se fue al precipicio y sus compañeros quedaron heridos. 2 muy graves, muy graves. Tengo los peritajes de tránsito estatal y de tránsito federal. No se puede llevar a pasajeros en una batea. No tenían oficio de comisión para hacerlo. Estaba lloviendo, había exceso de velocidad. Bueno, grave una enfermera, grave una doctora. Las fui a visitar, las atendí, platiqué con las familias. Una de ellas, desgraciadamente, por las lesiones murió. Bueno, ¿pueden ustedes creer que el señor Benítez Obeso dijo que el accidente había sido por falta de mantenimiento del vehículo? La señora Ángela Soto tuvo la desfachatez de utilizar la muerte de su compañera para culparme políticamente. Ahí están las pruebas. Eso, por supuesto, está denunciado. El chofer, que al final es un homicidio imprudencial, está completamente libre. Los 3 trabajadores de la jurisdicción de Orizaba no tienen comisión sindical y hace 4 años que no trabajan. A esos los denuncié. Más de 400 denuncias, alrededor de 400, entre administrativas y penales. Al respecto, decía en la mañana el gobernador en una conferencia de prensa que tuvo en el sur de Veracruz, que, bueno, invitaba a las personas, o hacía un llamado para que no entraran en psicosis a estas personas que están enfermas de cáncer, porque esto ya no está pasando, estos medicamentos ya no se están usando. Bueno, tú ya nos explicaste qué fue lo que pasó con ese medicamento y sí queda claro que esto ocurrió 4 años antes de que yo fuera secretario. Y que, bueno, lo que sí es que de todas maneras se tiene que hacer una investigación. Bueno, lo que yo te quería preguntar es que también el fiscal y el gobernador coinciden en el sentido de que estas denuncias que tú presentaste no se, establecieron correctamente y algunas fueron desechadas, ya dijo el fiscal la mañana. Hay algo más grave que eso, hay algo mucho más grave que eso. Cuando a mí me cesan en octubre, al mes, en las comparecencias, el secretario Benítez Obeso, mi sucesor, va y le miente a los diputados y les dice que yo no había presentado ninguna denuncia. Sí, que no había presentado denuncia. Bueno, al año siguiente, yo ya le había mandado por escrito, tengo los acuses de recibo, la prueba de todas las denuncias, o sea, ya no tenía pretexto para decir que no estaba enterado, y vuelve a mentir a los diputados, y por segunda vez dice que no había tales denuncias. Bueno, hace 2 meses, tú estabas presente en la comparecencia, le dijo a los diputados, bueno, que siempre sí, que la verdad sí había yo presentado las denuncias, pero que algunos de sus colaboradores se habían desistido de ellas. No solamente es grave que la autoridad no las hubiera investigado, es gravísimo que los responsables de proteger a la integridad de la dependencia se hayan retractado de las denuncias. ¿De cuáles se desistieron? Exactamente no lo sé, pero supongo que son todas aquellas que presenté contra la mafia sindical por parar actividades. Pues, oigan, que no me digan que fui cómplice porque estuve peleando todo el tiempo contra esta mafia. A mí, si me desprestigian, si me desacreditan, es justamente porque los enfrenté, porque combatí los contratos de Finamed, a las farmacias de genéricos, porque no permití que se robaran los desayunos, las comidas y las cenas de los pacientes, en fin. Bueno, entonces el tema es que no fueron debidamente tramitadas estas denuncias, según entiendo, y que, bueno, el gobernador tomará en cuenta la disposición que has tenido sobre y todos los temas de la Secretaría para aclarar
hasta donde sea posible todo esto que está ocurriendo o ha venido ocurriendo desde la administración antepasada en la Secretaría de Salud. Toño, ayer madres del sur de Veracruz denunciaron que en 5 años han fallecido 30 niños que padecían con cáncer y temen que sea consecuencia de esta agua destilada que contenía los medicamentos. Dice, ¿cómo podemos saber que no se usaron? Yo te pregunto, ¿cómo podemos saber que no se usaron después? Para abundar en ese tema y específicamente con estas madres, y después voy a citar unas cifras que hoy se dan a conocer en el Financiero. Hay 3 problemas asociados a los medicamentos oncológicos. El primero es que forman parte, tristemente, de la gran red de piratería sofisticada. En el caso de la industria aeronáutica, para ponerlo de ejemplo, y es motivo de comparación, un tornillito de 1 milímetro necesita un número de serie, porque hasta las refacciones de avión se falsifican. A un tornillito le tienen que dar un certificado de autenticidad. Y muchos aviones se han siniestrado porque los talleres que los reparan no saben que están colocando pruebas falsas. Entonces, a todas las piezas que se venden en el mercado hay que darles autenticidad, porque de lo contrario se corre el riesgo de que sean productos piratas. Lo mismo pasa con los medicamentos oncológicos, no con las aspirinas, porque no sería negocio hacer cápsulas de azúcar para engañar diciendo que son aspirinas si el valor es básicamente el mismo, pero sí con los medicamentos de alto costo. Por ejemplo, el Herceptin o Trastuzumab, que es una droga monoclonal muy sofisticada de 3ª generación para aplicar quimioterapia a mujeres con cáncer de seno. Una dosis cuesta en promedio a precio de gobierno 30,000 pesos. Ese tipo de medicamentos desde hace años se están falsificando mucho. Entonces, ya es usual que los medicamentos sean vendidos con un certificado de autenticidad. Es una verdadera aberración, pero así es. Vienen con hologramas, vienen con códigos de barras de seguridad, en empaques especialmente sellados, y ya es muy difícil que un oncólogo te aplique un medicamento que no venga con esas garantías de seguridad, que no venga con el certificado de autenticidad. Y luego, ahora se están usando mucho las monodosis que están mezcladas en centrales especiales y que te ahorran mucho dinero, entre el 30 y 40% del costo, porque disminuyen el desperdicio de los fármacos. Pero el tercer gran problema de los medicamentos oncológicos, y yo diría que el más importante... Ahorita, si me permites, necesitamos hacer un corte y regresamos, nos quedamos con estas especificaciones de los medicamentos oncológicos. Okay. Vamos y regresamos en un minutito. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que continúan con nosotros. Estamos platicando con Juan Antonio Nemi Dip, exsecretario de Salud. Hemos estado platicando acerca de la situación de los medicamentos oncológicos clonados que se detectaron en 2010, 4 años antes de que él fuera secretario de Salud. Asimismo, hemos estado hablando acerca de todo lo que a su paso en la Secretaría descubrió y posteriormente denunció, 400 denuncias aproximadamente, entre penales y administrativas por las diversas irregularidades que se encontró y bueno, por lo mismo que la presión que ejerció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hasta lograr sacarlo de la dependencia. Toño, pues gracias por continuar con nosotros. Estábamos platicando de estas especificaciones que se requiere para un medicamento oncológico, ello a raíz de esta preocupación de las madres del sur de Veracruz y yo calculo que de muchísima gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Te decía yo que desgraciadamente, por su alto costo, los productos oncológicos son una aspiración de los piratas y que hay mucho medicamento oncológico falso circulando, no en México, en el mundo, que desgraciadamente desde hace años las empresas farmacéuticas se han visto obligadas a utilizar muchas medidas de seguridad. Los empaques incluyen códigos de barras, medidas de hermeticidad, hologramas, y a cada medicamento le corresponde un certificado de autenticidad con número de serie. Entonces, ya desde hace varios años es prácticamente imposible que un oncólogo aplique un medicamento
del que no tiene la certeza que es legítimo y del que no tiene un certificado de origen. Te decía también que una de las medidas que se toman y que son eficaces son las centrales de mezclas. Las centrales de mezclas son laboratorios muy especializados que permiten preparar monodosis individuales. Los laboratorios te surten las drogas en frascos de una misma medida y las dosis que se requieren cambian en función de la edad, de la talla, del peso, del sexo, del tipo de cáncer. Entonces, muchas veces hay que desperdiciar una cantidad importante del fármaco, sí. A veces la mitad, a veces la tercera parte. Y si estás hablando de uno que vale 30,000 pesos la dosis, pues imagínate. Además, con frecuencia, los tratamientos de quimioterapia son cócteles de varias mezclas, entonces, de varias sustancias. En una central de mezclas lo que se hace es la compra certificada a granel y se pide al laboratorio la cantidad exacta que se necesita para cada paciente. Entonces, se surten las dosis, las monodosis, ya individualizadas, en ciertas condiciones de temperatura, se piden un día antes o 2 días antes con una cierta logística, y no solamente es para quimioterapia, también es para antibióticos hospitalarios y también se hacen mezclas de alimentación parenteral. Cuando los pacientes están intubados, inconscientes, cuando no pueden comer, se alimentan por vía venosa y estas centrales preparan las formulaciones y es mucho más barato. Entonces, utilizar centrales de mezclas es otra garantía de que los medicamentos tienen calidad. Entonces, el riesgo de que hoy un chiquitín o un paciente en general reciba un tratamiento falso es remotísimo, casi no existe. Y el tercer problema, Ángeles, de los oncológicos, que es el más grave de todo, es el precio. Son muy caros, muy caros. Te decía yo de este tratamiento monoclonal para el cáncer de mama, el trastuzumab o Herceptin. Si tú te acuerdas, siendo yo secretario, tuve 4 o 5 manifestaciones de señoras enojadas porque no había el medicamento. Esta asociación de Coatzacoalcos me reclamaba mucho por la falta de medicamento para los niños. No es maldad, no es mala fe, no es que no se destinara el dinero para comprarlo, es que el medicamento es muy escaso. A los laboratorios no les interesa fabricarlo y mucho menos venderlo a precio de gobierno, porque el precio de gobierno es bastante más barato que el precio público. Entonces, con mucha frecuencia, si los medicamentos no se surten, no es por mala voluntad o por infamia, sino por escasez. Es un tema con el que hay que batallar todos los días con los oncológicos. Oye, otro tema que viene relacionado y a colación, en septiembre del 2016, publicamos nosotros que 9 menores, 6 hombres y 3 mujeres, entre los 4 y los 17 años de edad, murieron en diciembre de 2014 mientras permanecían internados en el Centro Estatal de Cancerología. Lo que nosotros dijimos en aquella ocasión es que no se supo si fue por una atención inadecuada, la falta de un suministro de fármacos o, lo cual sería muy grave, toda vez que los menores se encontraban totalmente protegidos por el Seguro Popular. Al menos esto era, en teoría, quien debía cubrir los costos de la atención médica. Algunos investigadores que nos confirmaron información dijeron que debido al promedio del 6.4%, que es más del doble de la media nacional para este tipo de padecimientos, del 2.8% y casi el triple si se compara con los 48 meses previos en el SECAN. Entonces, preguntarte qué fue o qué habría pasado en esta situación si no estaríamos frente a una situación de falta de medicamentos, de falta de una buena administración en el hospital. Bueno, yo en ese momento ya no era secretario, sí, pero vi la nota del calor político y me aterroricé. Entonces le pedí la información a la Secretaría de Salud como ciudadano a través de Infomex, del Servicio de Transparencia, y me la negaron. Y entonces hice un truco, se la pedí al Registro Civil. Por la ley de privacidad y protección de datos personales, no me dieron los nombres de los pacientes, pero sí me dieron las edades, el sexo, las fechas de fallecimiento, el lugar de fallecimiento y las causas del fallecimiento anotadas en las actas y los certificados de defunción. Con esos documentos yo fui a ver a un grupo de oncólogos pediatras, a 3, y a un pediatra, y todos coincidieron en la misma opinión. El número de 9 niños muertos en estos 2 meses, diciembre del 14 y enero del 15, efectivamente es más del doble que el promedio.
O sea, es el doble de lo normalmente aceptable en ese tipo de enfermedades. De los 9, solamente 1, según los especialistas, por la gravedad de su enfermedad, tenía una especie de sentencia de muerte. De los otros 8, los médicos se quedaron con la duda fundada de que los niños pudieron fallecer a causa de un mal tratamiento, de un tratamiento equivocado o incompleto. Es decir, con la información disponible, cabe la posibilidad de que los niños no hubieran recibido el tratamiento que necesitaban. Ahora, tristemente, esa, Ángeles, es solo una parte del problema. ¿Cuál es la otra? Que esos fueron los niños que murieron dentro de las instalaciones del hospital, porque le dijimos al registro civil, dime específicamente quiénes murieron en el edificio, en las instalaciones de cancerología, pero no sabemos cuántos niños murieron en sus casas. Y la segunda cosa gravísima, adultos, espantosa, terrible, Veracruz tenía un programa de trasplante de médula ósea. Cuando a mí me cesan de la Secretaría de Salud, había 2 niños que ya habían cubierto más de la mitad del protocolo para el trasplante. Ya estando listos prácticamente para ser trasplantados, se los cancelaron y prácticamente los mandaron a morir a sus casas. Yo creo que de eso Fernando Benítez Obeso, Ricardo Sandoval tienen que entregar cuentas, tienen que informar a la sociedad, porque si esto que estoy diciendo se confirma, pues es prácticamente un homicidio. A los niños no les terminaron el tratamiento y murieron. Muy bien, Nemi. Bueno, pues voy a seguir leyendo. Son muchos los comentarios y preguntas. Dice José Eduardo Landa Ceballos, ¿la nueva administración y la anterior le dieron continuidad a las denuncias o se desistieron? ¿Qué hicieron? Porque no hay responsables. Mario Alberto Torres, ¿en qué punto empieza a recibir la presión de Javier Duarte y del sindicato para su salida y cuál fue el motivo principal de ello? El conflicto estalla con lo de los 400 contratos de Boca del Río, pero ya venía desde antes. El primer día que yo llegué a la Secretaría, la señora Soto me faltó al respeto, me gritó, en algún momento me mentó la madre. Ella suple su falta de conocimiento, suple su falta de cultura, con agresión, con ofensa, diciendo aquí yo mando, pegando en el escritorio. Le dijo al director jurídico que era un pendejo y que se callara. El día que lo conoció en su despacho, ordenó la destitución de directores, cosa que por supuesto yo me negué rotundamente. Ella acordaba directamente con los directores de hospitales y jurisdicciones, por supuesto lo prohibí. Entonces la tensión siempre estuvo presente. Pero curioso, con los 17 sindicatos la relación laboral fue óptima, inmejorable, incluso con el sindicato nacional, solo con ella no. Y es que pues ella se siente la dueña de la Secretaría. Ahora, también creo, sinceramente también creo, que en buena medida la utilizaron políticamente para golpearme y que ella se prestó encantada. Bueno, el premio de consolación fue que la nombraran diputada. No, yo no creo que fue un premio de consolación, yo creo que fue un certificado de impunidad. Creo que es más grave que eso. Creo que fue una medida para protegerla porque ella sabe las responsabilidades que tiene. A ver, imagínense ustedes 85 millones de pesos de cuotas sindicales de los que no le rinde cuentas a nadie. Ángeles, qué negocio tan maravilloso. 8 millones de pesos mensuales sin tenerle que informar a nadie de nada. Me parece a mí que el conflicto estalla ya frontalmente a raíz de los contratos de Boca del Río, pero siempre estuvo presente. Ella estaba acostumbrada a gritar, estaba acostumbrada a mangonear, y yo fui a ser secretario. Oye, ¿y por qué la federación nunca hizo nada? Bueno, yo muchas veces hablé con la federación, yo fui al sindicato nacional, hablé con el dirigente nacional, con Marco Ayala, y hasta me dieron la razón. O sea, la federación sabía lo que estaba pasando. Hablé con Marcela, la oficial mayor, ahora subsecretaria de Administración de Salud Federal, hablé con el director de Recursos Humanos, hablé con todo el mundo, la gente sabía. O sea, todo el mundo sabía y nadie hizo nada. Digo, porque hoy hay pronunciamientos de los diputados federales, de los colegios y demás. Le tienen miedo. Yo sé, como ella amenaza con paralizar... ¿A una sola mujer? Ver, ¿la federación le tiene miedo a una sola mujer? Es que tú imagínate lo que significa, como me lo hizo a mí, parar hospitales. Mira, en el caso de Oluta, el dirigente sindical, que es dueño del hospital, digo figuradamente, llegó al extremo de prohibir la entrada de pacientes a quirófano. Hubo un incidente con el director que yo había nombrado, que estuvieron a punto de sacar pistola,
porque el dirigente sindical decía, ese paciente no se opera, y se estaba muriendo. El director del hospital, sin ropa de quirófano, con ropa clínica, agarró la camilla y a la fuerza metió al paciente y le dijo, o lo opera el cirujano o lo opero yo, pero no se me va a morir. A ese extremo llegaron las cosas, porque ellos decidían quién se operaba y quién no se operaba. Pues son tan responsables como Ricardo Sandoval y demás, la federación. Imagínate lo que cuesta cancelar una capacitación. Imagínate lo que cuesta que la dirigente sindical decida que como medida de presión y brazos caídos no entran al curso. O imagínate que las amantes del dirigente sindical estén cobrando plazas de tiempo completo sin ejercerlas. Y que no me vengan a decir a mí que no lo denuncié, que no me digan que fui cómplice, que no me digan que no lo hice público. Por favor, desde el primer momento. Como también dije que la señora Soto recibió dinero en efectivo de parte de Ricardo Sandoval para mantenimiento de las unidades hospitalarias. Recibió millones de pesos que no comprobó nunca, por ejemplo, para el hospital de Minatitlán, a cuenta de que ella tenía que meterse en obras públicas. Comenta dibujante cordobés, para quienes no conocen a Juan Antonio Nemi, puede tener una idea equivocada y confundirlo con el amplio número de funcionarios de la época duartista. Nemi, en cualquier lugar que ha estado, ha generado cambios trascendentes en beneficio de las instituciones. Es ejemplo de servidor público. Gracias. José Tejeda Leal, ¿en qué ministerio público presentó esas denuncias y qué pruebas tiene? ¿Cuál fue la excusa de Duarte tras su salida de la secretaría? Se presentaron denuncias en todas las jurisdicciones, a nivel central, en la Procuraduría, que hoy es Fiscalía, en la Contraloría General, en el órgano interno de control, y estoy llegando a la conclusión de que a lo mejor violo la Ley de Protección de Datos Personales, pero creo que probablemente tenga yo que darte la lista de las denuncias para que la publiques, para que la gente vea que no estoy mintiendo. Tú no puedes presentar una denuncia sin pruebas porque cometes un delito muy grave y te expones. Por supuesto que cuando denunciamos hechos administrativos o criminales es porque teníamos las evidencias. Ustedes recordarán que antes de mi salida, durante 15 días, la señora Soto empezó a parar los hospitales, sí, empezó a parar las jurisdicciones. El dirigente de Poza Rica, por ejemplo, paró una vialidad muy importante de Poza Rica. Lo fuimos a ver. Dijo, ¿qué quieres? Quiero A, B y C. Mira, A no es procedente porque es ilegal. En B y C tienes razón, se te cumplen. Al día siguiente volvió a parar. Oye, habíamos llegado a un compromiso, ¿por qué lo estás repitiendo? Ah, no, porque de lo que se trata es de chingar a Antonio Nemi, lo tenemos que cesar. Esa es la instrucción que tengo de la dirigente. Está grabado lo que dijo el dirigente de Poza Rica. Tengo en mi poder el audio de 10 personas que se manifestaron en la Plaza Lerdo, en mi contra, y de esas 8 reconocieron que no eran empleados de CESBER, que no eran del sindicato y que les habían pagado por venir a manifestarse. Entonces se generó un clima de mucha inestabilidad, se generó un clima de ingobernabilidad en las instituciones. Mira, licitamos y contratamos un software de control biométrico para las asistencias. Les voy a platicar cómo funciona este asunto. Entre centros de salud, jurisdicciones, hospitales, clínicas, centros especializados como los bancos de sangre, como el Centro de Medicina Transfusional, como la Casa Guar Gutiérrez Zamora, como el Asilo Sayago, hay 1000 unidades aplicativas y más o menos son 30,000 trabajadores. Si cada trabajador se vuela 10 minutos al día, estamos hablando de 6,000 horas hombre perdidas. 6,000, o sea, si cada trabajador se roba 10 minutos de trabajo, estamos perdiendo 6,000 horas de trabajo. De ese tamaño es la ineficiencia y la improductividad. Por supuesto, se niegan a pasar lista, se niegan a firmar. Bueno, pues por mis calzones y porque así lo marcan las condiciones de trabajo, se hizo el concurso, se hicieron las licitaciones, ganaron algunas empresas un sistema de control digital de asistencia. No me acuerdo cuánto, creo que 8 millones de pesos costó. Bueno, no lo estaban terminando de instalar, tenía cámaras para protegerlo, estaba conectado a un sistema central automático, informatizado, para aplicar descuentos, para aplicar premios de productividad y eficacia, porque no solamente castigaba, también premiaba la puntualidad. Bueno, al día siguiente de que me corrieron, a martillazos lo destruyeron y por supuesto el sistema nunca funcionó. Los proveedores nunca pudieron cobrar
las computadoras y los servidores que se compraron, los sacaron y los usaron para otras cosas y el sistema lo destruyeron. De ese tamaño son las irregularidades cometidas por Ángela Soto y al día de hoy no se puede controlar, lo cual es aberrante, la jornada laboral en ninguna de las 1000 unidades aplicativas. Si en un centro de salud de la Sierra el médico no llega, es posible que uno ni se entere. En el caso de los que denunciamos aquí en el centro del estado, solo daban 5 consultas diarias y cobraban por las consultas. Entonces, todo este tipo de irregularidades es lo que generó la principal base del conflicto. Bueno, dice Cruz Rodríguez, repito la pregunta, no había yo tenido otra pregunta de él, pero bueno, dice, ¿en tu tiempo en la Secretaría de Salud se dieron concesiones para la compra de medicamentos? Qué buena pregunta, gracias. A ver, 2 cosas. Recuerden, ya lo dije, pero lo repito, que la primera medida que tomé fue la compra consolidada de medicamentos. Recuerden que yo renuncié al poder de hacer negocios con la compra de medicamentos y que pasamos todo ese asunto a la Federación. En mi tiempo, Veracruz fue el primer estado de la República en hacer la compra consolidada. Eso significó un ahorro de más de 28% en el gasto. Ya lo había yo dicho. Sí. Comprábamos lo de emergencia, el medicamento que escaseaba, lo que era urgentísimo, pero en general no dimos concesiones. Bueno, dice Jesús Adán Castillo, el hermano de la señora Soto Maldonado está en la nómina de Río Blanco, es trabajador, lo pone entre comillas. Bueno, eso también ya lo habíamos comentado hace algunos años. Es el verdadero jefe de la mafia también junto con ella, tiene placas de taxi, constructoras, contratos de obra, manejan a su libre albedrío el hospital de Río Blanco, es un asco. Dice, pregunta Lobo Montañez, ¿qué pasó con el caso Vitalmex? Pero yo creo que se refiere a Finamex. ¿O hay algo que es Vitalmex? No. Vitalmex es una buena pregunta. Okay. Vitalmex es el nombre de la empresa original que se había contratado y que cuando le echaron abajo el contrato porque era tan malo y tan leonino, refundaron Finamed. Okay. Vitalmed es la dueña realmente de Finamed. Bueno, a Finamed le ganamos el pleito en primera instancia. Sí. Nosotros defendimos con nuestros abogados de 6,000 pesos mensuales el interés público de los veracruzanos y el juez de distrito, la Justicia Federal, resolvió que teníamos razón, que no teníamos que pagarle un centavo a Finamed de nada de lo que quería robar. Y si perdieron el caso, yo creo que no lo han perdido, yo creo que se sigue litigando, fue en segunda instancia porque yo lo dejé ganado, Ok. Toño, también se habló de la compra de medicamentos caducos. A ver, hablando de la compra consolidada de medicamentos, se quedó, tú mencionabas que en septiembre y para octubre, una gran cantidad de medicamentos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se compró medicamento después de que tú te fuiste? ¿Se volvió a comprar medicamento y se habría comprado un medicamento caduco ya una vez que reinstalaron a Ricardo Sandoval? Mira, quien hizo esa acusación debe estar muy seguro de lo que está diciendo. A esta botella de agua, por razones publicitarias, tú le quitaste la etiqueta porque no pagó un anuncio en el calor político. Pero si revisas la etiqueta, trae un lote, una fecha de fabricación, que es el embotellado, y una fecha de caducidad. No hay ningún producto alimenticio, y mucho menos ningún medicamento que no tenga esos datos. Entonces es absolutamente sencillo identificar a partir de ese numerito quién lo compró, quién lo vendió, quién lo transportó, cuándo se recibió, en dónde se almacenó, quién fue el responsable de almacenarlo, quién lo surtió a las unidades o quién lo dejó caducar. Entonces, en el remotísimo caso de que hubiera medicamentos caducados, pues es facilísimo saber quién es el responsable, porque estos códigos dejan lo que se llama una traza, una huella. A mí me sorprendió mucho cuando al calor político, en una investigación digna de reconocimiento, descubrió que estaban quemando medicamentos en la jurisdicción sanitaria de Banderilla y en un predio de Palmasola. A mí me sorprendió la cínica respuesta de la Secretaría de Salud, porque ¿por qué quemas un medicamento? Obviamente son medicamentos que les caducaron en almacén, en anaquel, y que quisieron esconder. Incurren en gravísima responsabilidad. Ahora, hay algo que la gente tiene que saber. Cuando tú compras un medicamento en licitación pública, los laboratorios tienen, porque así lo marcan los contratos, la obligación de darte cartas de reposición.
Cuando un medicamento está a punto de caducar, el laboratorio tiene la obligación de expedirte una constancia que te permite cambiarlo y el laboratorio está obligado a prolongar la garantía de este producto por muchos meses. Ejemplo, otra vez, la influenza, el oseltamivir. Oye, yo tengo Tamiflu, pero se vence en 3 meses. ¿Lo quieres o no? Oye, se me están muriendo los pacientes, claro que lo quiero, pero corro el riesgo de que en 3 meses caduque. Ah, ok, te doy una carta para que si en esos 3 meses caduca, yo te lo reponga. Así son las operaciones. Okay. Entonces, si lo dejaron caducar, es negligencia criminal. Y sobre todo en un estado en donde CESBER atiende formalmente a 4.3 millones de derechohabientes de Seguro Popular, pero en la práctica CESBER atiende a 5.5 millones de veracruzanos. Entonces, un verdadero crimen y una atrocidad que dejen que los medicamentos caduquen. Bueno, pregunta Panther el Rey, ¿por qué en el IPAC usted hizo las cosas bien y en esta dependencia se dejó engañar por este tipo de gentes? ¿Les debe algo, señor, o acaso ellos lo obligaron? No, a ver, perdón. Desgraciadamente, yo enfrenté tantos intereses y tanta corrupción que hicieron una campaña enorme de desprestigio y de descrédito en mi contra. Pero yo debo decir que durante mi paso por la Secretaría de Salud, las cosas no se hicieron mal, y no por mí, que ni siquiera médico soy. Mi trabajo es administrar. Le voy a platicar a la persona que hizo esta pregunta. En mi tiempo como secretario, la muerte materna bajó casi 50%. Eso mereció el reconocimiento hasta de la Organización Mundial de la Salud. Es un indicador dificilísimo de controlar y lo logramos. En mi tiempo, y allí están las pruebas, bajamos el dengue clásico, casi 800%. Bajamos el dengue hemorrágico 280%. En mi tiempo ya había Zika y ya había chikungunya en el país y dejé 0 casos en Veracruz. 0 casos, ¿eh? En mi tiempo se aumentó prácticamente 90% la actividad de fumigación. En mi tiempo recibieron capacitación más de 8,000 trabajadores de la Secretaría. En mi tiempo se basificó a todos los trabajadores de contrato, se regularizó casi a 6,000 trabajadores de contrato con recursos propios de la Secretaría. En mi tiempo, por primera vez en 25 años, esto es muy importante enfatizarlo, por primera vez en 25 años, en mi tiempo, los servicios de salud de Veracruz ganaron un premio nacional de calidad. En mi tiempo, por primera vez, en 2013 y 2014, CESBER no tuvo observaciones de la Autoridad Superior de la Federación. Luego entonces, no me dejé engañar. Desgraciadamente toda esta podredumbre y toda esta tierra que me han echado y a esa señora loca que tienen atacándome todo el tiempo y diciendo mentiras y aberraciones, han logrado desacreditarme, desprestigiarme. Yo reconozco el daño severo, pero no, las cosas no se hicieron mal. Pregúntele por favor a los pacientes atendidos. La unidad de hemodinamia que instalamos en el SEM costó 22 millones de pesos y en ese momento era la mejor de América Latina. La unidad de hemodinamia que instalamos en el Civil aquí en Jalapa costó 17 millones de pesos y en ese momento empezó a salvarle a muchas personas que ya se les iban a amputar los pies, que ya tenían problemas aparentemente irreparables y que hoy tienen sus extremidades salvadas. Hay una enorme, bueno, redujimos casi a 0 el diferimiento quirúrgico programado, compramos cientos de millones de pesos de equipo electrónico para el Instituto de Oncología. Debo decir que estaba listo un programa, ya me lo había autorizado Seguro Popular, para comprar un PET scan, la mejor tecnología de diagnóstico molecular para casos de cáncer, para comprar un nuevo acelerador lineal para el SEM, y vamos a convertirlo en el mejor instituto de oncología del sureste de México. Cuando me corrieron, íbamos a ampliarle cerca de 40 camas al hospital, otros 8 quirófanos, le íbamos a poner 100 cajones de estacionamiento. No, perdón, pero se hicieron muchísimas cosas positivas. En un muy corto tiempo. En menos de 18 Toño, meses. Lamentablemente, bueno, nos tenemos que despedir. Nada más me gustaría contestar aquí, dice, ¿cómo se llama el laboratorio que vende medicamentos clonados para oncología? Esto lo dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Es o fue la empresa Especialidades Médicas del Sureste, SADCB, y menciona también a otras 2 empresas, Oncofarma y BD
Cedrus Grupo Farmacéutico. Esto dice también Saraí Villa Cerón, si es verdad, tiene demandas que las presente de nuevo ahora, es el momento, si no sigue siendo igual de cómplice. Y Víctor Jesús Pita Hernández dice, ¿por qué no denunció cuando descubrió todas estas anomalías? Bueno, creo que a lo largo de este programa ha estado contestando al respecto. Por supuesto que se quedan muchísimos pendientes, esto es inacabable, Toño, lamentablemente, bueno, nos tenemos que despedir, pero yo te agradezco muchísimo y está el compromiso de que entregues estas nombres o las denuncias. Los nombres no puedo entregarlos porque es un delito, okay. Pero te doy las denuncias, te doy las agencias donde fueron presentadas, las fechas y las razones. Perfecto. Sí, bueno, pues nada más me gustaría finalizar haciendo mención a unas cifras que menciona hoy el periódico El Financiero. Salvador Camarena expone el cáncer de Veracruz. Dice que al menos 5 hospitales en Veracruz atienden cáncer infantil. El Instituto Estatal de Oncología, bueno, ya no es instituto, el Hospital Regional de Poza Rica, el Hospital Regional de Alta Especialidad, el Hospital Regional de Río Blanco en Orizaba y el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Y menciona con base en algunas cifras, en algunos datos estadísticos, que de 2008 a 2014 la mortalidad por cáncer infantil en Veracruz fluctuó entre 124 a 157 defunciones anuales. Asimismo, dice que el número de casos de cáncer infantil es de 1.555, esto es con datos de 2014. Y también dice que la tasa de mortalidad fue de 5.7 por cada 100,000 menores de 18 años y la media nacional es de 5.3. En 2012, dice, ocupó Veracruz el 4º lugar nacional en mortandad por cáncer en menores de 20 años, con 134 casos, detrás del entonces Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, con 372 defunciones, Jalisco con 189 y el Estado de México con 137. Pues ahí están los datos. Toño, te agradecemos muchísimo. Perdón, dime. Perdón, yo no quiero defender a nadie, sí. Yo no quiero tapar el sol con un dedo, no he leído el artículo de Camarena, él es normalmente un columnista serio y supongo que lo único que está haciendo es citar el control epidemiológico, sí. Las cifras, pero no se pueden comparar peras con manzanas. Las características genómicas de un grupo de población lo hacen más o menos proclive a tener ciertos tipos de cáncer. El medio ambiente influye de manera determinante en los tipos de cáncer, en la incidencia de cáncer y en la agresividad de cáncer, pero lo más importante, el tipo de población. A los hospitales públicos de Veracruz, los 5 que mencionas, está bien informado, Poza Rica, Río Blanco, el SECAN, el Regional y Coatzacoalcos, los 5 atienden población de muy escasos recursos. En el caso de Río Blanco, por ejemplo, el 80% de los pacientes son indígenas de la Sierra de Zongolica. Entonces, son personas que vienen de ambientes muy hostiles, con altos niveles de desnutrición, con sistemas inmunológicos muy deprimidos, con una baja cultura de higiene, con problemas psicosociales muy severos, y todo esto incide en que el cáncer aumente o en que los organismos sean más lábiles. Entonces, tú no puedes comparar, no cabe la posibilidad a los pacientes de cáncer de Veracruz con los de Jalisco o con los de Monterrey, porque operan cosas completamente distintas. Lo que sí podemos comparar son los esquemas de tratamiento, los protocolos, la calidad de la atención, el diagnóstico oportuno. Pero además, al contrario, cuando se diagnostican tantos casos de cáncer, no quiere decir que el sistema funcione mal. Quiere decir que está atendiendo a los pacientes y haciendo una diagnosis correcta. Los grandes problemas de la atención oncológica son cuando los casos no se registran. Por ejemplo, que una familia lleva al niño a atender al sector privado y que el sector privado no reporta la estadística epidemiológica de ese niño. O más grave todavía, cuando al niño no se le brinda atención porque nunca se diagnostica, porque no tiene acceso al servicio médico o porque los médicos no lo diagnostican correctamente. Eso sí sería gravísimo. Pero tener una alta estadística habla de que el sistema, por lo menos en la parte de diagnóstico, sí es operativo. Entonces, estas cifras, el hecho de que Veracruz tenga 5 décimas arriba que el promedio nacional, pues no es malo. Veracruz tiene 1.300.000 indígenas. Veracruz tiene 26,000 localidades de menos de 100,000 habitantes y tiene el mayor índice de dispersión demográfica.
Entonces, estas no son cifras necesariamente malas para el tema oncológico en Veracruz. Digo, para estudiar las cifras con reserva, no para defender a nadie. Muy bien. Toño, ¿algo que quieras agregar? Gracias por el espacio. Hago el compromiso de mandar la información de las denuncias y yo estoy a la orden para dar la cara. No es verdad que yo esté aprovechando el momento. Ahí están las constancias históricas. Tengo 3 años repitiendo lo mismo como loro y, por supuesto, el incidente al que se refirió el gobernador ocurrió 4 años antes de que yo fuera secretario. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. También a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen con la información puntual en alcalorpolitico.com. Agradezco la coordinación de este espacio a César Rosas, a todos los profesionales de comunicación que estamos en este periódico digital y sobre todo bajo la conducción de Joaquín Rosas Garcés. Muchísimas gracias. Les informo, esta entrevista va a estar arriba en línea en unos minutos. Una vez que concluyamos, se empieza a procesar y ya la podrán ver en línea. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Toño. Gracias.